Muy bien. Continuando ahora entonces con la segunda parte de la clase 52. El segundo velo de las pasiones, por resumirlo mucho, bien resumido, bien acotado, es la mente. Hoy en día se le llama la mente, en Filocalía muchos le llaman el alma, psique en griego, los pensamientos o esa parte intangible, es decir, no la podemos tocar como la mano, que principalmente funciona recordando, imaginando y o considerando, discurriendo, hablando todo el tiempo acerca de una y mil cosas. Todos sabemos a lo que nos referimos con la mente. La mente es el campo, la casa, donde vive el ego, la personalidad, o en otras palabras, la importancia personal. Ese especialismo que creemos tener, ese creernos tan especiales, es el campo donde vive el ego o es la mente misma. Los pensamientos son la mente, sí, los pensamientos son la mente. El ego es la mente. Este velo, por ser intangible, es tanto o más difícil de someter a nuestra intención, a nuestro espíritu, que el corporal. Es más hábil, tiene más herramientas y utiliza al cuerpo para crecer a su servicio. La mente es el templo de nuestra idolatría. Este es un ejemplo que venía también. La mente es el templo de los idólatras que somos en nosotros. Es como si Filocalía nos habla del corazón espiritual, del sol espiritual, de donde vive Cristo, de la ermita interior, etc. Y la diferencia claramente a este templo del corazón del templo de la idolatría. ¿Por qué digo el templo de la idolatría? Porque allí vive el Dios, un Dios al que hemos servido y todavía servimos, ojalá que menos que antes, toda la vida. Ese Dios se llama yo. Yo. En realidad, todo el mundo es muy religioso hoy día, porque todos pertenecemos a la religión del yo. Esto es la religión del individualismo, que considera un centro del universo que soy yo mismo. Esto no se dice así, se dice de mil diferentes maneras, se disimula de tantas otras. ¿En qué me la paso? ¿Bajo qué velo o cuál es el telón de fondo de toda mi vida? De todas mis horas, de cada minuto que pasa, pues yo. El yo, lo que yo creo ser, la mente, es el centro de la galaxia de los pensamientos. Tengo 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea y mi mente tiene 100.000 millones de pensamientos cada día. Pero al centro, el agujero negro, el yo. ¿Por qué digo agujero negro? Vieron que en astronomía dicen que los agujeros negros se comen todo, absorben todo. Todo lo chupan, se lo llevan hacia el interior. Esto es el yo, este soy yo. En la puerta del templo dice, yo soy especial. Y en los umbrales dice, en el piso, ¿vieron esas iglesias o esos lugares que tienen mármol con inscripciones en el piso al entrar? Allí dice, lo más importante, por sobre todas las cosas, soy yo. Esto a veces no es explícito, por supuesto, está disimulado. Pero fíjense, ¿qué pensamiento no tiene que ver conmigo? Todos los pensamientos que aparecen tienen que ver conmigo. Y aún
cuando nos parece estar pensando en los demás. Por ejemplo, me preocupo por mi hijo, me preocupo por mi esposa, me preocupo por los pobres, etc. Aún en el caso de estos pensamientos, lo que está detrás como raíz y como origen es la búsqueda de sentirme bien yo. Espero que no se escuche mucho el perro del vecino, que cuando se enoja es terrible. El ejemplo que apareció también respecto a este tema es el del político orgulloso. Si ustedes me dicen, bueno, pero a ver, danos un ejemplo de lo que consideras el ego. Un político orgulloso. ¿Qué político no es orgulloso? Pero bueno, digamos que alguna excepción podrá haber, no lo sé. Vieron que al político es casi el único tipo de persona a la cual le está permitido regodearse, alabarse a sí mismo como si tal cosa. ¿Lo vieron? Porque a nosotros nos da vergüenza, es decir, cuando uno llega a la familia, llega de visita en esas reuniones grandes, ese tío agrandado que siempre habla maravillas del mismo, a todos nos da como vergüenza ajena, ¿no? Ahora, los políticos hacen eso todo el tiempo. Por ejemplo, en mi país, supongo que en todos los países, se gastan muchos millones del Estado en publicidad sobre las acciones del mismo Estado, del gobierno. Es decir, autopropaganda. Gastan millones de dineros públicos, de dinero de todos nosotros, lo gastan en promocionar sus obras, presuntas aparte, pero digamos que son ciertas. Entonces, nosotros desde que asumimos el gobierno hicimos 5 rutas, 3 puentes, 2 hospitales, 20 escuelas, etcétera, ¿no? Nosotros lo hicimos, desde que nosotros llegamos, hicimos esto. Siendo que por una parte es la obligación, es el trabajo, y por otra parte lo han hecho con dinero nuestro, ¿no? Pero bueno, el político se regodea orgullosamente de sí mismo y se cree esencial para la buena marcha y el futuro de la nación. Ahí está. Eso tenemos nosotros. Es decir, tenemos un niño caprichoso que se ha convertido en un monstruo tiránico en nuestra casa, y además tenemos a un político orgulloso que nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. Esa es la mente, ese es el ego, que es el segundo velo de las pasiones. Yo los estoy sintetizando mucho, los filócalos los distribuyen, los diferencian, los clasifican mucho más detalladamente. Meloni mismo habla del orgullo, la soberbia, la vanagloria, por acá, por allá. Sí, yo lo estoy aterrizando más, porque todo eso está en la mente. Todo eso surge de los pensamientos con los cuales nos identificamos. Este político orgulloso es terrible. Cuando está su carrera política en ascenso, es decir, cuando somos jóvenes, fuertes, empezamos a lograr alguna cosa, ya los conocemos. Se envanecen de sí mismos, no se les puede decir nada, insoportables. Cuando el político está en el poder, llega a la cumbre, se envanece de lo hecho, y el problema se le empieza a armar cuando ya envejece, cuando sale del centro de la vida política de un país y empieza a ser ignorado por los diarios, ignorado en todos lados, se empieza a preocupar de su legado, de lo que ha dejado. Ese es el ego en nosotros. Ese es el ego en nosotros. Entonces, ¿por qué toco este ejemplo? Cuando empezamos una ascesis, lo que los filócalos o Meloni creo que habla de los novicios, de los que se inician. A ver, para no confundirlos. La purificación propia de los novicios. Después viene la iluminación propia de los medianos y demás. En los novicios
se envanecen de los pequeños logros ascéticos, de los pequeños cambios, de la propia vida espiritual. Filocalía, muchos monjes de Filocalía son muy enfáticos en esto, muy enfáticos, en tener muchísimo cuidado con que cualquier intento de purificación, de desapego de la carne, hasta cualquier rutina de oración, no sea para engordar al ego. ¿Por qué? Porque trabajamos en vano. Los ayunos que quieras hacer, la caridad que hagas, date latigazos en la espalda, como hacían algunos santos en otras épocas, el cilicio, vigilias, genuflexiones, metanías, lo que tú quieras, cuidado, porque si alimentas al ego no te sirve de nada todo ese esfuerzo, no te sirve de nada. Quizá hubiera valido la pena que te hagas una buena cena, mires televisión. Fíjense lo que digo. ¿Por qué? Porque al menos no te ibas a enorgullecer de eso. Es terrible el orgullo espiritual, es terrible. Te deja sumido en una soberbia. ¿Y cómo se caracteriza esto? Porque empezás a mirar a los demás como inferiores. Son inferiores a ti. Y si tú lo discutes, ¿no? O se aparece dentro de uno una discusión, el pensamiento, la mente, se afirma diciendo, pero fíjate, mira lo que yo hago y los otros no lo hacen. Yo hago esta rutina, yo rezo tantas horas, yo me privo de tales cosas, hago tal apostolado, revisa mi vida consagrada, cuántos años hace que estoy consagrado, etc. Eso es lo peor de lo peor y es un segundo velo de las pasiones. Ahora, por supuesto, este orgullo, esta soberbia, la vanagloria, el amor de sí, la búsqueda de la aprobación ajena, etc., no derivan solo de la tarea ascética, sino que toda nuestra vida tiende a convertirnos en el centro del universo. Y acá quiero llamarles la atención un minuto a esta trampa muy destacada por algunos autores filócalos, que es la siguiente. El ego, la soberbia, el orgullo no solo se notan en su manifestación más evidente por arriba, sino que se pueden producir por abajo. Esto es, dicho en términos más simples, puede ser tan orgulloso el orgulloso como el aparentemente pobrecito, como la víctima, como el humilde. Es de mucha precisión y fue una de las cosas que a mí más me maravilló cuando conocí Filocalía y me empezaban a explicar algunos párrafos, porque no nos damos cuenta por nosotros mismos de estas cosas, de estas trampas, de estas astucias de los logismoi. Hacerse siempre el último o sentirse una persona incapaz, no sirvo para nada, yo no sirvo para nada, soy un incapaz, no soy como ustedes, como aquellos. Bueno, esa es otra forma de ego, que se disimula en la bajeza aparente, en la pequeñez, pero cuidado, que está hecha del mismo material que la del orgullo y la soberbia manifiestas, evidentes del político. ¿Cuál es este material del cual está hecho? Que es el mismo. Lo sintetizamos así. Creo que soy alguien especial. Creo que soy alguien especial. Pocas cosas más molestas de escuchar para alguien que ha emprendido el camino ascético, el camino de la búsqueda de Dios, el camino de lo que le llamamos el camino del desarrollo espiritual, el buscador. Todos nos creemos especiales y cuando empezamos a buscar a Dios, mucho más. ¿Por qué? Porque en apariencia estamos yendo contra la corriente del mundo y esto ya nos da una chapa, como se dice, una condecoración, un uniforme muy diferente a la gente. Fíjate de lo que me ocupo, de qué temas, ¿no? A diferencia de esta gente. Pobres pecadores, ¿sí? También se puede disfrazar de esa manera.
pobres que no conocen a Cristo. Estamos sonados. La gracia, nos dice Filocalía, la gracia divina se está derramando sobre todos. Dios no distingue ricos de pobres, santos de pecadores, hace llover o da el sol a todos. Y tarde o temprano todos van a gustar de su gracia, porque ya se ha operado la redención y porque la misericordia de Dios es infinita. No, bueno, pero fíjate que Dios es justo, sí, pero la misericordia es infinita. Su justicia se manifestará de diferentes formas en la vida de cada quien y lo iremos viendo, lo vamos viviendo. Nos va enseñando, nos sigue creando, como dice Máximo el Confesor. Pero su misericordia se derrama sobre todos todo el tiempo. No hay alguien a quien Dios quiera más que a todos nosotros, a todos los seres, a todo lo creado. No hay preferencias en Dios. Este es el mensaje de Filocalía, en mi entender, por supuesto, que nos lleva a una humildad consciente. ¿Cómo es esto de una humildad consciente? A darnos cuenta de que no somos humildes. Cuando te has dado cuenta que no sos humilde, empezás a verte todas las cosas que tienes, todo lo que pasa en tu cuerpo y en tu mente, y dices, esto es terrible. Entonces, ¿qué haces? Invocas a Dios. A ver cuántos minutos voy, porque no quiero... Entonces, a ver si me centro. Este velo de la pasión, que es la mente, el ego, los pensamientos, actúa junto con el cuerpo, porque al fin de cuentas la mente es una especie de emanación virtual del funcionamiento corporal. Si les interesa ese tema y profundizar en ello, en el curso de fenomenología tratamos un poco de estos temas, pero son complejos o más bien aburridos. No es necesario, solo si les interesa mucho conocer algunos resortes mentales y de los automatismos. ¿A qué iba? ¿Qué dice Filocalía que tenemos que hacer? Así como al cuerpo nos dice que hay que darle lo necesario, con la mente nos dice que hay que darle la oración. Así es fácil. Al cuerpo dale lo necesario, a la mente dale la oración, o como dicen la mayoría de ellos, a la mente dale el Señor Jesús. Dale el Señor Jesús. Esto por varios motivos. Uno de los más importantes es para que esta concentración en un único punto termine por ir disminuyendo estos miles de millones de pensamientos y nos vayan centrando en un único pensamiento. ¿Qué mejor pensamiento que el pensamiento del Dios entrañable para cada uno? Por eso es que se encuentra también en otras culturas la misma técnica, la misma práctica, que es la de la recitación constante de una palabra o de una oración, que en nuestra cultura se llamó la jaculatoria. Jaculatoria, que tiene una concomitancia etimológica con flecha. Yo no sé bien cómo es, pero así me lo han explicado, ¿no? Que la jaculatoria es como una flecha que se lanza hacia el corazón de Dios. Una frase corta o una sola palabra, la oración monológica, o la oración de Jesús, la típica de Filocalía, la oración de Jesús. Señor Jesús o Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, o ten misericordia de mí, pecador. Y aquí, esto de la palabra pecador tiene mucha importancia y mucha dificultad en nuestra época. No tiene buena prensa decirse a sí mismo pecador. No es un buen arquetipo que esté de moda. Y cuando uno encima empieza a conocer los automatismos y los mecanismos, más difícil se hace sentirse pecador porque uno se da cuenta
que muchas conductas indeseables ocurren automáticamente sin que uno las haya advertido. Pero cuando uno se ha dado cuenta, sobre todo de esto que hablábamos, del orgullo, del funcionamiento mental con el que nos hemos identificado y de los desamores, sobre todo cuando uno se ha ido dando cuenta del desamor, cuán poco ha querido a tal persona, qué poco bien ha tratado a tal otra, cuánto mejor se podrían haber hecho aquellas otras cosas y demás, aparece lo que en Filocalía se nos habla, ¿no? La compunción, ese dulce dolor del arrepentimiento, que yo traduzco, el dulce dolor del darse cuenta. ¿Por qué es dulce? Porque el darse cuenta nos está mostrando el futuro luminoso, nos está diciendo, ¿lo ves? Ya esto no se va a repetir. Cuando hay un profundo darse cuenta. Filocalía lo dice que es dulce o que es amoroso, que es una tristeza alegre, porque nos damos cuenta de que ya se operó el perdón de Dios. Cuando nos hemos dado cuenta, Dios nos ha perdonado. Así lo dicen algunos monjes. Pero sigue siendo doloroso por el hecho de que, claro, cuesta pasar el mal trago de darse cuenta de que no éramos tan buenos como creíamos, de que en realidad este ser tan especial que nos creemos se la pasó pisoteando a todo y a todos y comportándose con un egoísmo innombrable. ¿Qué tenemos que darle a la mente? Oración. Concentración en un único punto. Desechar todo lo secundario, es decir, desatender los pensamientos. No nos hagamos problema, nos dice Filocalía. Reza la oración de Jesús, o permanece en el recuerdo de Dios, o ocúpate de las cosas del cielo, y todo lo demás se dará por añadidura. Y esto quiere decir que los pensamientos funcionales necesarios a la tarea que es tu deber se van a encargar de que las cosas anden bien. No hace falta que tú, ego, te creas capaz de controlar los acontecimientos que surgen de la voluntad de Dios. Haz lo mejor que puedas en lo que te toca, dándole al cuerpo lo necesario y a la mente la oración. Y ahí tenemos la estrategia o la táctica para dos velos de las pasiones que en realidad constituyen casi todo el velo de la pasión, cuerpo y mente. Decíamos recién, ¿cómo se hace con el cuerpo? Bueno, decíamos hay que ser inteligentes, amables, no irnos demasiado a los extremos, ir de a poco y ser pacientes y saber que esto puede llevar años. Pero ¿qué prisa hay si esta es la única tarea que tenemos en esta vida? ¿Qué tarea? ¿Domesticar el cuerpo? No, encontrar a Dios. La única tarea con sentido en esta vida es encontrar la plenitud. Un no creyente que esté viendo esto le decimos, es encontrar la plenitud en ti. Nosotros decimos, es encontrar la unión con Dios, la presencia de Dios en cada instante de nuestra vida. No tiene por qué estar ausente este rato y este rato presente. Filocalía nos habla de la divinización, que es cuando el Espíritu Santo desciende o cuando surge del corazón el Cristo espiritual. Es decir, pretender vivir ya en esta vida junto a Dios no es una pretensión equivocada. Es lo único que tiene sentido. Lo demás no lo tiene. Sino en función de este propósito. Es decir, todo tiene sentido si se alinea a este propósito. Tu familia tiene sentido, tu trabajo tiene sentido, tu sufrimiento ha tenido y tendrá sentido en función de la unión con Dios. Entonces, para no desviarme, la mente, ¿qué tenemos que hacer con la mente? Darle la oración. ¿Y cómo hacemos para darle la oración? Si tenemos un político orgulloso, ¿cómo hacemos? Depende.
También depende de cada uno y del momento espiritual que estemos atravesando. Lo mejor, elige un camino, elige un camino. Esto suele equivaler en filocalía a elige un maestro. Ya lo hemos dicho, concentrarse en una línea. Elige este autor o este otro. Y obviamente no tiene por qué ser de filocalía, pero el que elijas, síguelo. Sigue sus indicaciones. El peregrino ruso es un buen ejemplo de lo que debemos hacer, no tanto en cuanto a la práctica concreta de él, que puede no ser tu carisma, no ser tu vocación, sino en el proceso que él llevó adelante. ¿Cuál es? El peregrino ruso encontró la frase de Tesalonicenses, orad sin cesar. Se sintió atraído, llamado profundamente a esto, y no sabía cómo hacer. Es decir, encontró su propósito y a continuación fue humilde, reconoció, yo no sé cómo hacer esto, cómo va a ser posible hacer esto. Y se puso a buscar. Y cuando encontró a alguien que más o menos sabía del tema, el starets, lo agarró e hizo lo que le decía. No se puso a seguir buscando starets, hizo lo que éste le dijo. Después, cuando fallece el staret, sigue su vida espiritual, pero fíjense esto que nos enseña al principio del libro. Entonces, tenemos que ceñirnos a un camino, a un staret, a cualquier autor que les parezca bien. Ojalá se encuentren ustedes una persona viva que los pueda guiar. Pero como lo más probable es que eso sea difícil, elijamos un autor y ciñámonos a él. O un camino, un carisma. ¿Y cuánto tiempo nos ceñimos a él para ver si nos da resultado o no? El otro día vi un videíto que me mandaron de Pablo Dors, que es este hombre que fundó Amigos del Desierto. Bueno, ustedes lo deben conocer de sobra, que tiene un libro muy bueno, dicen, Biografía del Silencio, que tengo pendiente de leer. En este video, él enfatiza esta cuestión de ser fiel a un camino. En algunas otras clases de filocalía hablábamos de que el agua no se puede encontrar si se cava en muchos pozos. También es otro ejemplo. Si tú cavas 1 metro acá, 1 metro allá, no vas a encontrar nunca agua. ¿Por qué les mencionaba este video de Pablo Dors? Voy a ver si lo... Bueno, no sé dónde lo tengo, no les prometo que se lo pongan, ustedes lo pueden buscar. Él mencionaba probar 100 días. Esto me sorprendió, nunca lo había escuchado. Él estaba a su público, con aquellos con los cuales hablaba, él les decía, hay que probar 100 días. Los estaba invitando, entendí yo, a ser parte de su organización, de Amigos del Desierto. Entonces le decía, prueba 100 días. Bien. Filocalía nos dice lo mismo. No lo de los 100 días, pero creo que puede ser una buena medida. Elige un camino y prueba los 100 días. Me pareció realmente una buena síntesis. Por ejemplo, la oración de Jesús, el que te apetezca. ¿Y qué significa probar? Vamos, hacer lo que se dice. El peregrino escuchaba al staret y hacía lo que le decía. Elige, permítete elegir. Date el gusto de seguir una enseñanza con profundidad y con determinación un tiempo. Y entonces, al cabo de ese tiempo que tú elijas, tienes material para evaluar, porque si no, ¿cómo evalúas? ¿Cuál es el problema del ego que alimenta la búsqueda del buscador? El problema es que se transforma en una especie de ir de shopping, pero en lo espiritual. Vamos de shopping en lo espiritual. Entonces, nos leemos este libro, después nos leemos este otro, después vamos a un retiro acá, otro monasterio allá. No, pero voy a escuchar. Y nunca, esto no se acaba nunca. ¿Por qué? Porque como bien dice Meloni también en este libro,
Si el conocimiento no se hace práctica, si el conocimiento no se transforma en práctica, o se pierde ese conocimiento en un tiempo, o se transforma en orgullo. Porque de tanto que has leído, de tanto que has visto, de tantos lugares que has ido, terminas sabiendo un montón, intelectualmente. Y terminas así de orgullo, gordo. O terminas olvidando todo lo visto por falta de práctica. Por eso decíamos el otro día, tenemos que evitar que se nos arme un lío grande, un abismo, entre el ser y el saber. Con esto quiero decirles, manos a la obra, pongamos firmemente manos a la obra, quienes participamos de este curso, en el autor que nos parezca mejor y llevémoslo adelante. Por eso hoy damos estas dos pautas, lo necesario al cuerpo, la oración a la mente. Y vemos ahora la tercera parte, cómo seguir.